Trata a los pequeños como tú quisieras ser tratado por los grandes. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será corrupción de menores, para lo cual tenemos como invitado al juez penal del Distrito Judicial de Apan, al licenciado Bruno Méndez. Le pido que usted nos acompañe con sus llamadas, sus dudas, sus comentarios hacen este programa. El 790-92 es nuestra línea de contacto. Las redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Ya sabe usted que si participa con nosotros puede ser ganador de uno de los paquetes que rifa esta producción, consistente en taza, playera, película. Llámenos por favor, participe con nosotros. Y ahora, para que usted tenga un panorama general sobre el tema que trataremos el día de hoy, lo invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. Corrupción de menores. Calificado como un fenómeno social muy antiguo con raíces en la sociedad actual, alcanza un grado de complejidad extremo. Sus víctimas quedan marcadas por traumas psicológicos y sociales difíciles de salvar aún con un tratamiento médico establecido. Comete un delito quien procure o facilita la corrupción de un menor de 18 años o de un incapaz mediante actos sexuales o lo induzca a la mendicidad, ebriedad, toxicomanía, pornografía o algún otro estado impropio. Se le aplicará de 3 a 7 años de prisión y multa de 20 a 100 días y se le inhabilitará definitivamente para ser tutor. Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción el menor o incapaz adquiera los hábitos del alcoholismo, farmacodependencia, se dedica a la prostitución, a realizar conductas delictuosas o cualquier otro vicio que lesione gravemente su normal desarrollo, la sanción anterior se agravará en una mitad y se aumentará una mitad para los ascendientes, tutores o custodios, cuando sean autores o partícipes en la realización de estas conductas. En tanto, quien emplea a un menor de 16 años de edad en lugares que por su naturaleza sean nocivos a su formación moral, se le impondrá prisión de 6 meses a 1 año y multa de 5 a 25 días y además la suspensión o clausura del establecimiento en caso de reincidencia. Mientras que al tutor que acepte que los menores se empleen en los lugares anteriores, se le aplicará una mitad más de la punibilidad y adicionalmente se le privará o suspenderá hasta por 5 años el ejercicio de tales derechos. Estos son algunos aspectos que contempla la corrupción de menores aquí en el estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros, un programa más en Hablando Derecho. El día de hoy, además de nuestro invitado, quien desarrollará nuestro tema, tenemos a los alumnos del Centro Académico Bicentenario. Ellos nos acompañarán, como usted ya sabe, con sus dudas y comentarios. Tercer y cuarto bloque, básicamente, conoceremos qué es lo que ellos sienten sobre este tema, qué dudas tienen. Y pues bien, ahora nos resta darle la bienvenida a nuestro invitado, el juez Bruno Méndez, juez penal del Distrito Judicial de Apan. Licenciado Bruno, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Señor licenciado, y muchas gracias por la oportunidad que se me brinda para compartir con su teleauditorio y su auditorio aquí presente, estos jóvenes, que esperemos que esta oportunidad que se me dan para dar esta plática con ustedes tenga eco dentro de lo que es las personas que lo acompañan y les despierte ciertas inquietudes. Gracias, juez. Pues sí, para nosotros es un gusto y seguro para quienes nos acompañan el día de hoy será gratificante aprender un poco sobre este tema. Antes de iniciar con nuestro tema, yo le agradezco a usted que nos ve cada 8 días, a los compañeros del Centro de Estudio de Posgrado, a los compañeros de la Procuraduría, de la Defensoría Pública, del Tribunal Superior de Justicia, que en aras de la implementación del nuevo sistema de justicia penal se encuentran desarrollando las prácticas que nos permitirán implementar el sistema como se debe en el estado de Hidalgo. Y pues bien, para entrar con nuestro tema, señor juez, háblenos, díganos, en la corrupción de menores, ¿qué debemos de entender primero por corrupción? Bueno, pues precisamente en la cápsula que ya se expuso, pues realmente expusieron lo que jurídicamente es el delito de corrupción de menores. Para entender esta figura jurídica, partimos de esa palabra precisamente corrupción. Jurídicamente no vamos a encontrar el término corrupción dentro de lo que es en nuestra codificación. Como consecuencia tenemos que irnos a una interpretación
de la palabra corrupción desde un punto de vista literal, gramatical, y pues esto a través de qué, pues a través del diccionario. Y además del diccionario, pues del común de las gentes, que todas las personas generalmente tienen un concepto de lo que es corrupción. Corrupción, si vemos el diccionario, pues viene del verbo corromper, y corromper tiene diversas acepciones, cambiar, alterar la configuración propia de la materia, de la cosa en sí. Y entonces es así como encontramos que esa corrupción se da en todo el universo, en todas las cosas, las personas, los animales, etcétera. Y así es como hablamos de la corrupción como un concepto a veces de echarse a perder, que es lo que generalmente, y aquí así lo vamos a entender. Cuando hablamos de que alguien se ha corrompido, es que algo hemos echado a perder. ¿Por qué razón? Pues porque lo contrario, lo normal es adecuarse a una moralidad existente dentro de una sociedad y a lo que le llamamos buenas costumbres. Con esto empezamos a entrar a la temática de corrupción, porque precisamente, como pues, ustedes jóvenes van a saber y muchos del auditorio podrán saber, el derecho en sí protege diversos bienes jurídicos de las personas, es su función del Estado. Proteger esos bienes jurídicos, nuestra vida, nuestra salud, nuestro patrimonio, nuestra libertad sexual, nuestra libertad personal, etcétera. Y entonces uno de los bienes jurídicos que se nos protege, de los que debemos gozar, es precisamente la moral y las buenas costumbres. Y entonces ahí entramos a algunos aspectos relacionados con el derecho, pero a su vez correlacionados con otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, hablar de la moral. ¿Quiénes no hemos oído hablar de la moral? Lo moralmente bueno, lo moralmente malo, etcétera. Todos y cada uno de nosotros tenemos una moral que es individual, es decir, entendida como un conjunto de principios, de reglas que regulan nuestra conducta interna dentro de lo que es el medio social en que nos desenvolvemos. Pero a su vez, nosotros no somos seres individuales, somos seres gregarios, somos seres que vivimos en sociedad. Y como tal, el convivir en sociedad, para poder precisamente motivar que haya armonía dentro de esa sociedad, nos tenemos que sujetar a una moral. Pero una moral no ya individual, sino una moral media, que diríamos, que compartimos toda una comunidad, toda una sociedad. Y es así como, por ejemplo, hablar de nuestro país México, Hidalgo, cualquier estado de la República, tiene cierta moralidad media, es decir, moral colectiva, moral social. Y precisamente esa moral social, nosotros en Hidalgo tenemos nuestra propia característica de lo que es la moral social. Ese sería el primer concepto. El primer concepto que daríamos para entender que la moral y las buenas costumbres lo relacionamos esto, ¿no? Sobre corrupción de menores, entonces habremos entendido. Entonces va precisamente la corrupción de menores, como otros delitos, y los vamos a relacionar de inmediato, qué bienes jurídicos, qué bienes protege y qué delitos o qué conductas afectan precisamente esos bienes jurídicos, como es la moral y las buenas costumbres. ¿Le parece si me las comenta regresando del corte? Claro que sí. Yo le agradezco que nos esté viendo, le pido que no le cambie, estamos hablando de derecho, regresamos. Trata de personas. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando con el juez Bruno Méndez acerca de la corrupción de menores. Yo le pido que si usted tiene alguna duda, algún comentario, no dude en comunicarse con nosotros. Nuestras redes sociales también están a su disposición. Participe con nosotros y hágase acreedor a uno de los paquetes que rifa esta producción. Pues bien, antes de irnos al corte, el juez Bruno Méndez nos comentaba lo que es la corrupción. Ahora, para acabar de entender o de construir este concepto, nos restaría por saber qué podemos entender o qué debemos entender como menores, señor juez. Bueno, menores
es toda persona del común de las gentes. Sabemos que menores decimos a los niños, a los bebés, etcétera, pero no, jurídicamente un menor de edad es una persona menor de 18 años de edad, aunque a muchos nos parezca que, pues las personas dicen, es que si es un muchacho que entiende perfectamente bien todo. No, menor de 18 años, perdón, como menor de edad se entiende a toda persona menor de 18 años. Y el concepto de la incapacidad no se ve desde un punto de vista cronológico. La incapacidad es la capacidad de entendimiento. Una persona en pleno uso de sus facultades mentales es la que tiene la capacidad para orientar, dirigir su propia conducta, discernir acerca de lo bueno, de lo malo, y en cambio el incapaz no tiene esa capacidad. Por eso es que el derecho no importa la edad cronológica que tenga, sino que se le considera incapaz y como consecuencia con los mismos derechos a que se le refieren los derechos de los menores de edad, también hecho para los incapaces. Bueno, una vez que usted ya nos explicó lo que es corrupción y lo que debemos entender como menores, ahora sí ya podemos tener un concepto de lo que es este tipo penal de corrupción de menores. Sí, porque efectivamente aquí vamos a hablar, como en todos los delitos, y aquí lo vamos a entender, sujetos. Le llamamos sujetos activos y sujetos pasivos del delito. El sujeto activo es la persona que comete el delito, que puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo del delito o víctima, entonces van a ser las personas menores de 18 años o incapaces. Ya bajo este conocimiento de estas partes que intervienen dentro de la comisión de un delito de estas características, entendemos cuáles son las conductas, o empezaremos a ver cuáles son las conductas que realiza ese sujeto activo, ese agresor, en contra de su víctima. Y precisamente mencionaríamos palabras también muy asimilables, hablar de inducir, hablar de facilitar, hablar de provocar, hablar de inducir a esa víctima en actividades como es la prostitución, la toxicomanía, el alcoholismo, la delincuencia y la mendicidad. Esos son términos muy duros, muy crudos, pero esa es nuestra realidad. O sea que toda persona que esté llevando a un menor de edad a cometer una conducta de estas está recayendo en un supuesto de corrupción de menores. Está cometiendo un delito de estas características, decíamos, simplemente el inducir, el facilitar, el procurar, el darle la posibilidad, y eso pues es triste decirlo, pero ¿qué tantas personas desde chiquitos, desde chicos, 10, 12 años, se les permite fumar, se les permite tomar bebidas embriagantes y ya se drogan? Y bueno, pues cuánta gente, ya veríamos qué factores son los que influyen para la comisión o para inducir a las personas a los menores tipo de delitos. Por ejemplo, algo es muy conocido, la mendicidad. Ahora sí que dicho que es un mendigo, pues para entender bien ese concepto, válgaseme ahorita la expresión de decir, alguna ocasión yo preguntaba qué es el mendigo, y decían, bueno, mira, hay dos personas, hay lo que se llama el mendigo y el mendigo. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, bueno, mira, el mendigo es el que pide y el mendigo es el que no da. Bueno, pues, o el que lo pone a pedir. Exactamente, ¿verdad? O lo pone a pedir, es un mendigo que obliga al menor y al incapaz. ¿Cuántas veces hemos visto en las calles, y lo vemos y toleramos tanto socialmente ese aspecto, ver menores de edad pidiendo limosna, pidiendo dádivas, pidiendo que para comer, que para un taco, que etcétera, para lo que sea, y lo toleramos? Pues, incluso lo damos. Dados estos comentarios, siempre quienes están en su casa deben de saber que siempre que el legislador propone o encuadra una conducta en el código y crea un nuevo tipo penal, un nuevo delito, está protegiendo, está tutelando un derecho del ciudadano. En este tipo penal en particular, ¿qué derecho está protegiendo el Estado? Pues precisamente eso, la buena formación del menor.
todos tenemos derecho a una vida de calidad. Y cuando hablo de calidad, ya no estoy hablando en el aspecto material, sino cuando menos en una vida libre de violencia, en una vida libre de vicios, porque precisamente todo esto provoca vicios. La prostitución trae como consecuencias denigración de la persona, el drogadicto generalmente llega a la delincuencia, llega a delinquir, y bajo esa serie de actuaciones que empieza a realizar, pues termina totalmente una denigración total a esa persona. Y precisamente el Estado lo que busca es proteger a esa persona para que sea una persona, como comúnmente decimos, una persona de bien. Este delito, este tipo penal, ¿qué penalidad tiene establecida en nuestro código? Como vimos en las cápsulas, hay diversas penalidades, porque en nuestra legislación, más bien nuestra codificación marca lo que se llaman delitos simples, genéricos, y hay otros que se van agravando atendiendo a una serie de circunstancias. Entonces, hay penalidades que van desde 1 a 2 años de prisión, o van de 3 a 7 años de prisión, se aumentan mitades según se agravan, porque vamos a considerar que los autores del delito, que eso es ya lo más denigrante, lo más reprochable, de que los autores del delito sean los mismos familiares. Los ascendientes, aquí lo marca la ley específicamente, ascendientes habla de los tutores y habla de los custodios. Vamos a dar ese concepto muy simple: ascendientes, padres, abuelos, etcétera. Ese es el concepto de ascendientes. De los tutores, pues cuando un menor no tiene, o un incapaz no tiene una persona que ejerza sobre la patria potestad, lo que comúnmente decimos huérfanos, pues se les nombra un tutor en forma legítima, en forma dativa, en fin, una serie de formas que no viene el caso ahorita a comentar. Y por otro lado, los custodios, entendido no como los custodios de los penales, sino personas que se encargan de la custodia, de la guarda, del cuidado de los menores. ¿Quiénes cuidan a los menores? Pues los padres, la empleada doméstica, en las escuelas, los maestros, en las guarderías, etcétera. Entonces, por eso es que las penalidades en este tipo de personas que cometen los delitos se agravan por la confianza que infringen a quien pone en sus manos a esos menores para su custodia, para su guarda, su cuidado, su educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso se castiga más. Sí, gracias. De acuerdo a la forma en que se persigue este delito en especial, tiene diversas clasificaciones. Sí, mire, precisamente por eso es lo que el Estado ha establecido este tipo de delito, que se persigue de oficio. ¿Qué es perseguir de oficio? Perseguir un delito de oficio quiere decir con que simplemente el Ministerio Público, que es el órgano persecutor de los delitos, sea el que se encargue de iniciar cualquier averiguación con la noticia que se dé por cualquier persona ante el Ministerio Público de que está encontrando a un menor o incapaz en esas condiciones, y el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de inmediato actuar y ir en contra de estas personas. En cambio, hay otros tipos de delitos que solo por parte de los ofendidos es como entra a funcionar el aparato ministerial para la persecución de los delitos. Por eso es que la apertura que da el Estado para que cualquier persona haga este tipo de denuncias, y es la invitación que se haría al público, de que cualquier situación anómala que vea en el sentido que estamos hablando, pues de inmediato se constituya, hable por teléfono, etcétera, y ponga en conocimiento de esa autoridad esos hechos que se están cometiendo. Para ponerlo un poco más en concreto para quienes nos están viendo en su casa, ¿este delito acepta las dos formas de persecución? No. Perdón. Bueno, en este caso, solo por denuncia. Solo de oficio. Es decir, pero la denuncia es eso, la denuncia la hace cualquier persona. Y en cambio la querella solo se persigue
porque la denuncia, valga la expresión, la haga la parte agraviada. Y repito, en la denuncia es de oficio, cualquier persona lo puede hacer. Es muy importante que entienda quien nos ve en su casa. La querella solamente la interpone a quien le están afectando el bien. Y en este tipo de delito, cualquier persona puede ir a la gente del Ministerio Público y dar conocimiento de que se está cometiendo esta conducta. Así es. Las personas que ya fueron encontradas penalmente responsables, ¿llegan a alcanzar algún beneficio? Bueno, aquí sí, ya encontramos esa posibilidad que usted mencionaba en el principio. Efectivamente hay dentro de la clasificación de los delitos, nuestra ley habla, no porque no sean graves o no graves, tiene que hacer un catálogo, y se tiene un catálogo en nuestra codificación procesal de delitos que se les denomina graves y de no graves, no porque no sean graves los demás, sino simplemente para identificarlos y determinar jurídicamente que los que están considerados dentro de ese catálogo son considerados como graves. Y precisamente aquí vamos a encontrar como delitos graves que como consecuencia no tienen sus autores de la comisión de delitos derecho a libertad provisional bajo caución, lo cual sucede cuando cometen delitos que no son graves. Y aquí en el presente caso, no únicamente, o más bien entraríamos a ese concepto de los delitos graves cuando precisamente esos actos reiterados que realiza el autor, el agresor, el activo del delito, en forma reiterada, lo hace de tal manera que crea en la víctima un hábito. Ahí es ya lo grave y lo delicado para la sociedad, de que se le va a crear ya un hábito, una costumbre, es decir, esa persona ya no únicamente realizó un acto de prostitución, de mendicidad, de alcoholismo o de toxicomanía, no, sino que ya ese es ya se dedica a la prostitución, ya es alcohólico, ya es toxicómano, ya es drogadicto, ya es delincuente, ya es mendigo, ya se convierte, ese es su modus vivendi ya. Lo importante de proteger a nuestros menores, de dar conocimiento siempre que advirtamos que se está cometiendo una conducta que puede encuadrar en este tipo de delito. Yo le pido que no le cambie. Al regresar toca el turno de nuestros invitados el día de hoy, los alumnos del Centro Universitario Bicentenario. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Nuevamente le agradezco por continuar con nosotros y tengo un compromiso de enviar saludos. El fin de semana, fíjese usted que además de usted, el ama de casa, el profesionista, el abogado que nos ve, resulta que también nos ven los niños. Niños me estuvieron comentando acerca del agrado que tuvieron del programa que tuvimos con la magistrada Blanca Sánchez, donde tratamos el tema de los derechos de los niños. Fue muy de su agrado y para nosotros fue la verdad que una gran satisfacción saber que todavía gente que no está pegada al derecho, que no tiene un conflicto como son los niños, toma atención a programas como Hablando Derecho. Y pues bien, toca el turno para los alumnos del Centro Académico Bicentenario y la primera en participar será Marisol. Marisol, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿De qué manera se puede afectar el bien jurídico de un menor? ¿De qué manera se puede afectar? Pues lo que habíamos ya hecho alguna referencia. Se afecta induciéndolo a esos vicios que decíamos, ¿no? Se le afecta psicológicamente, moralmente, socialmente, económicamente, en fin, hay una serie de afectaciones que tiene un menor que se le induce a la mendicidad, a la prostitución, a la drogadicción, al alcoholismo. No sé si poco por ahí se entiende la respuesta que usted quería. Gracias, Marisol. Lorena, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Licenciado, una pregunta. ¿Considera usted que es benéfico o perjudicial a la víctima exponerla, en este caso, con el nuevo proyecto de los juicios orales? Bueno, sí. ¿Cómo se manejaría? ¿Cuál sería la opinión que usted tendría? Bueno, mire, a ese respecto es importante hacer mención de que a los menores hay incluso ya exhibida, se
produjo lo que se llama el protocolo para trato de menores en asuntos de estas características por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sí se busca en lo máximo protegerlo, y es necesaria la intervención de psicólogos para que estimen, hagan algún examen y estimen si es procedente, si no se le va a afectar, con poderlo inducir a este tipo de presentaciones ante público en esos juicios de oralidad. Yo creo que es importante la participación de un psicólogo para que él determine si se le daña o no se le daña. Gracias, Lorena. Te comentaré que en cuanto a lo que es el nuevo sistema, los códigos que se dedican a tutelar este sistema acusatorio prevén reglas muy específicas para cuando los delitos son cometidos sobre menores o sobre incapaces. Las reglas están muy establecidas. Si tú gustas checar la legislación del Estado de Hidalgo, nuestro Código Procesal Penal para el nuevo sistema, encontrarás que hay varias reglas para cuando los menores son los sujetos pasivos de este tipo de delito. Efectivamente. Laura, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuáles son las características que tiene la moral media en el Estado de Hidalgo? Bueno, pues yo creo que esa moral media a la que hacemos referencia, poco a poco se ha ido degradando, ¿no? La sociedad cambia, todo ha cambiado. Si nosotros nos podemos a platicar con nuestros abuelos, nuestros padres, y van a ver que las cosas han cambiado. Hay cosas que la verdad afectan a la moral y desgraciadamente, bueno, son motivos de los cambios sociales. Por ejemplo, actualmente vemos que sea común que lo que llaman los antros, pues sean visitados les permitan la entrada a jóvenes, a menores de edad, lo que no debería de suceder. A lo mejor nos espantamos todavía nosotros, los adultos, pero creo que esa moral son toda una serie de principios que generalmente son impuestos por los mayores. Desgraciadamente para los jóvenes, los mayores son los que dictan toda esa serie de orientaciones, consejos, reglas, etcétera. ¿Sí? Gracias, Laura. Gabriela, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta es si cualquiera puede ir al Ministerio Público, el menor en su capacidad su incapacidad es válida su denuncia. Sí, es válida cualquier denuncia, decíamos, de cualquier ciudadano. Lo que pasa es que generalmente pues un menor pues no sabe a dónde podría acudir, ¿verdad? Generalmente el menor se queja con un adulto, cualquier acción familiar, un conocido, un vecino, o simplemente le dice a su maestro, maestra, a un familiar qué es lo que le está sucediendo, y generalmente sucede que sea un familiar que lo acompañe, o muchas veces los canalizan a través del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, que es un organismo que precisamente, su nombre lo dice, fomenta la unión de la familia, y precisamente el DIF está capacitado o tiene la facultad de acudir en auxilio de estos niños y recurrir a hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Gracias, Gabriela. Eugenia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? ¿Qué elementos se deben conjuntar para que este delito sea decretado como tal, como corrupción de menores? Bueno, los elementos que se deben conjuntar, decíamos, los delitos se cometen por acciones o por omisiones. Y entonces aquí encontramos que aquí es un delito donde se llama delitos de acción, es decir, de conducta. Las personas tienen que realizar una conducta, y esa conducta, ya habíamos dicho, son instigar, facilitar o procurar. Y el facilitar las cosas, pues una persona, ¿cómo facilita las cosas? Pues puedes, una persona adulta, ofrecerle un cigarrillo a un menor, un carrujo de marihuana, cemento le puede ofrecer. Eso le está facilitando al menor, aunque sea gratuitamente, le estaba dando esa posibilidad de inducirlo precisamente a un vicio. Un adulto, el mismo padre que pone al menor a decirle, te pones aquí, vas a poder pedir dinero, y el niño se pone incluso a veces con una guitarrita y para que le den dinero, etcétera, y pues precisamente son de las acciones que realizan los activos y logran precisamente corromper a los menores de esa manera, con esos tipos de actos
que no deberían de suceder cuando el niño debería estar en la escuela, debería estar estudiando, debería estar gozando de su niñez. ¿Sí? Gracias, Eugenia. Julio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es ¿qué nuevos cambios vemos en el Código Penal del Estado de Hidalgo sobre la corrupción de menores? Bueno, cambios simplemente el aumento de las penalidades que se han venido estableciendo y que se han convertido en delitos graves, los que yo le estaba comentando, cuando ya una persona la corrompió, convirtiéndolo en una prostituta, en un mendigo, en un delincuente, en un drogadicto, en un alcohólico. Lo que pasa es que sí que era importante con esa pregunta que me estás haciendo decirte que desgraciadamente hay poca incidencia de denuncias. De hecho, en la realidad, es nuestra triste realidad, que todos podemos constatar que vecinos, conocidos, niños aún desconocidos, se dedican a este tipo de actividades. Los vemos fumando en la calle, los vemos tomando y establecimientos que les venden, les expenden este tipo de productos, sabiendo que son nocivos y aún así se los suministran. Entonces creo que lo que nos falta es una cultura de denuncia, porque lo que quiero decirles es que si consultáramos nuestras estadísticas, el conocimiento de estos tipos de delitos de corrupción son mínimos en comparación con la gran cantidad de hechos de estas características que se dan en la vida real. Juez, dada la pregunta de Julio, ¿la persona que es detenida por la comisión de este delito puede gozar de su libertad bajo caución? Les decíamos que solo los que encuadran dentro del artículo 267, 268, son los artículos que regulan este delito. Y entonces solo los que son graves, decíamos, vamos a entender por graves cuando una persona ha realizado reiteradamente este tipo de conductas, y es cuando ya lo hace caer en el vicio. Ya en la prostitución ya no es que se haya dedicado por una sola ocasión lo haya hecho, sino que ya cayó en ese vicio de todos los que estamos mencionando. Esos no tienen derecho a libertad bajo caución, sus procesos tendrán que enfrentarlos en prisión. Y los otros, pues desgraciadamente, pues se permite que tengan derecho a libertad bajo caución. Gracias, juez. Pues bien, toca el turno de Giovanni. Giovanni, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Disculpe, usted hace un momento mencionaba que nosotros participamos en la corrupción de menores al hacerle o darles dinero a los niños. ¿Qué acciones podríamos tomar para no caer en esto? Bueno, ayer precisamente estaba viendo un programa donde se trataba este tema de lo que sucede en México. Nuestro país, pues realmente sabemos que hay muchos problemas de tipo económico, falta de empleos, etcétera. Y entonces lo que en primer término, pues yo creo que es la responsabilidad de los padres el principal factor que debe influir para dedicarse al cuidado de sus menores hijos. Es esa educación la que primeramente recibimos en la familia, donde nos crean principios y valores para efecto de que los padres mismos se responsabilicen de crear y fomentar esos principios y esos valores, y no dar la oportunidad, la posibilidad a los menores a que ellos tengan que procurarse su propio sustento. Afortunadamente, pues digo, el ser humano sí tiene espíritu de altruismo, de dar, de cooperar, de darle al menor, por lo que sea, pero en realidad no se logra nada. Le damos un peso, 2 pesos, 10 pesos, y con eso no se va a mantener, eso se va a reiterar, eso va a continuar, y por eso es que muchas veces se propicia sin querer la mendicidad, por ejemplo. Gracias, Giovanni. Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿de qué manera se debe de apoyar a la víctima una vez que haya sido rescatada y qué beneficios tendría? Bueno, primeramente el rescatarla sería el someterla a toda una serie de estudios de tipo psicológico para determinar qué grado de afectación se ha realizado en ellos. Y en segundo lugar, determinar cuáles son esas personas que lo están afectando, pues porque a fin de cuentas
sean retirarlas de ese tipo de personas, evitar la convivencia con ese tipo de personas. Es común que hablamos que, digamos, las malas compañías son los que producen todo esto. Y precisamente sí, pues las personas que afectan a los menores, pues los van induciendo primero a la droga, se las regalan y posteriormente los van haciendo adictos. Y eso propicia que ese niño al rato ya no le estén dando, sino esté el que buscando algún monumento, algún dinero, un numerario para efecto de comprar, y ahí es donde surte esa serie de situaciones. La prostitución da motivo a lo que le llamamos la trata de personas, lo que se llama otro delito, el lenocinio, en fin, una serie de situaciones que se presentan a consecuencia de no evitar a tiempo rescatar a esas víctimas. Muy bien, gracias Miguel. Muy interesantes las preguntas, los comentarios de los estudiantes del Centro Académico Bicentenario. Yo le pido que usted también participe con nosotros. Estamos hablando de la corrupción de menores con el juez Bruno Méndez. Le pido que continúe con nosotros. Regresamos de un corte. Gracias por sus llamadas. El señor Artemio Sánchez de la colonia Aquiles Cerdán nos comenta que el programa le aclara dudas sobre diversos temas. Gracias, señor Artemio Sánchez. Qué bueno que le gusta este programa y le puede ayudar en algo. La señora Francisca Hernández dice que felicita al programa y que cada semana está pendiente de los temas que se abordan. Señora Francisca, muchas gracias. También Marlene Sánchez Hernández nos dice un saludo a todas las personas que hacen posible este programa. Por supuesto que gracias a usted y a todos los que nos ven y hacen posible el mismo. También un saludo para la señora Eva Valderas, para los niños Carolina, Ángel y Camila Gutiérrez Ruiz, quienes nos comentaban que vieron el programa y se les hizo muy interesante conocer acerca de los derechos del niño. Y pues bien, continuando con la dinámica de este programa, señor juez, continúan los cuestionamientos de los alumnos de la Escuela de Derecho del Centro Académico Bicentenario. Le toca el turno a Tania. Tania, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, en su opinión, señor juez, ¿la corrupción de menores en el estado de Hidalgo es meramente producto de una consecuencia social o de que el sistema penal que tenemos en el estado de Hidalgo lo último que hace es prevenir? Bueno, la prevención es una de las partes una parte integrante de lo que es la política criminal tendiente a evitar la comisión de los delitos, atacarlos. Sin embargo, son diversos factores, es multifactorial el origen de estos tipos de delitos. Repito, creo que lo importante es hacer conciencia, tenemos que sensibilizarnos todos los integrantes de nuestra sociedad para percatarnos de la existencia, es decir, sensibilizarse es entender de que tener en conciencia que estos delitos existen y que son muchos los factores, generalmente podríamos hablar del aspecto de la economía, el aspecto de que muchos padres trabajan y no tienen la oportunidad de tener la comunicación adecuada con los hijos. Entonces, como decíamos, a veces sería la pobreza, a veces la falta de recursos, a veces será la falta de comunicación entre los padres con los hijos, de los maestros con los alumnos y de la misma sociedad en general en interesarse por buscar evitar la comisión de esos delitos. Muchas gracias. Gracias a ti, Tania. Cintia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, además de fomentar principios y valores en la familia, ¿qué otras medidas sociales podemos tomar para contrarrestar este problema? Yo creo que se requiere mucho la participación, repito, de quienes estamos cerca y conociendo estos tipos de actos que se suceden. Repito, díganme ustedes quiénes de nosotros no hemos visto alguna persona, algún menor drogándose, alguna niña dedicándose a la prostitución, al alcoholismo, tomando, etcétera, pero poco hacemos. ¿Por qué? Porque pues, generalmente estamos preocupados por nosotros mismos. Yo creo que la invitación sería para, no sé, formar grupos sociales de las mismas escuelas, ¿no? Para buscar la posibilidad de
cooperar y buscar no sé, hacer visitas a los barrios, colonias y enterarse de cómo se está viviendo en esa situación y qué personas están influyendo en este tipo de conductas facilitadoras de estas acciones de corrupción. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Jorge, es un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuál sería tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Lo que yo voy a preguntar es si cree que la falta de denuncias sea por falta de cultura o por la falta de confianza en el sistema penal. Yo siento que más que nada es la falta pudieran resultar algunos de esos dos aspectos, pero yo quiero insistir en que es la falta, aquí hace una falta de cultura de la denuncia. Eso no lo tenemos nosotros cercano a nuestra sociedad, es decir, la cultura de la denuncia, preferimos no hacerlo, e incluso en delitos muy graves. Hay delitos de violaciones, hay delitos de robos, hay muchos tipos de delitos de asaltos, etcétera, que no hay esa cultura de denuncia muchas veces por temor a que ser agredido nuevamente, y puede ser que también pudiera suceder que porque no nos hicieran caso, no nos aceptaran, pero bueno, pues hay que recurrir ante la autoridad superior. Si un agente del Ministerio Público no me quiere recibir una denuncia, hay que recurrir a una autoridad superior para efecto de que sí se nos haga efectiva esa actividad de la denuncia. Porque repito nuevamente, no en este delito, en muchos delitos no hay esa cultura de hacer denuncias ante cualquier tipo de delitos, principalmente temores que tenemos ante sufrir un mal por algún tipo de esas personas. Gracias, Jorge. Sara, buenas tardes. Es un gusto que estés con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, aparte del DIF, ¿qué instituciones del Estado apoyan a los menores que son víctimas de este delito? Bueno, pues de hecho la Procuraduría, hay una unidad especializada aparte de atención a la mujer, también para los menores, a esa unidad especializada podrían recurrir para efecto de que se les pudiera dar un apoyo, en más que nada tipo psicológico, jurídico, es decir, es necesario para efecto de buscar, animar a la gente a que haga esas denuncias y sobre todo que se atienda a la víctima. Gracias, Sara. Maestra Tania, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad que tienen nuestros alumnos de interactuar directamente en los temas de sus clases, de sus materias y que amplían su cultura jurídica. Bueno, mi pregunta está relacionada con la influencia que actualmente tienen los medios electrónicos en los menores. Ya los medios electrónicos les permiten estar al alcance de mucha información y muchos adultos, sujetos activos en este delito, hacen uso justamente de estos medios para cometer este delito. ¿Qué opinión le merece este punto, señor juez? Bueno, esto es trascendental, precisamente estos medios nueva tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Quién no sabe, quién no ha visto canales de televisión? Simplemente canales, ya no internet, canales de televisión donde cuando hablamos de corrupción hay una corrupción enorme de muchas cosas, del mismo lenguaje. El mismo lenguaje hay una serie de programas donde puras leperadas, puras groserías se dicen, y lo ve la familia, es de tipo familiar, y ahí están. Entonces las familias, los padres deben tener mucho cuidado precisamente en controlar qué tipo de programas son aptos, pues así se clasifican según el tipo de audiencia que pueda tener acceso a ese tipo de programas. Y efectivamente vemos toda una serie de programas de tipo, ya no, antes hablaban de erotismo, ahora es de plano pornografía, que a altas horas de la noche los niños no tienen ningún control y tienen acceso a eso, al internet también. Entonces muchas veces la recomendación es para los padres de que tengan muchísimo cuidado, porque efectivamente este es un aspecto que pues es un avance tecnológico importante, trascendental dentro de la vida del ser humano, pero también
pues tiene sus inconvenientes. Y dentro de eso es muy acertada su situación de que no lo habíamos comentado, pero precisamente esos medios de comunicación todos los podemos ver, los diferentes tipos de programas, aún los de caricaturas. ¿Cuántas cosas tan nefastas se llegan a ver en esos programas? Y son permitidas. Y pues desgraciadamente, pues yo creo que tendrían que ser otros organismos los que se encargaran de controlar este tipo de programas, como para, pues incluso evitarlos. Se habla de una ley, licenciado, ley que pretende precisamente regular. Vemos un programa del Broso, donde pues efectivamente se habla una serie de leperadas, de cosas de doble sentido, albures, etcétera, de que pues los niños van aprendiendo desde esos momentos. Y la verdad, sí tiene usted, maestra, mucha razón, y pues eso desde los muchachos, de que tienen que ver ese aspecto de cuidar esos tipos de programas. Señor, para con sus menores hijos. Perdóname que lo interrumpe, se nos ha agotado el tiempo, no nos resta más que agradecer a los alumnos del Centro Académico Bicentenario, personalmente a su maestra Tania Guzmán Rivero, que tuve el gusto de que fuera mi maestra en la licenciatura. Gracias a usted que nos acompañó a esta emisión de Hablando Derecho, y sobre todo gracias a usted que nos acompañó en un programa más. Yo le invito a que nos veamos dentro de 8 días, el día viernes Hablando Derecho Radio, el día jueves yo lo espero en Tulancingo, estaremos hablando de ejecución de penas. Por lo pronto se despide su servidor, Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.